Bueno, lo que vamos a ver hoy entonces es la exposición de estados contables. Exposición de estados contables. Ustedes durante estos 3 años de carrera han visto la exposición de estados contables, pero siempre desde una óptica muy simple. En este año entonces vamos a ver profundamente cómo es una exposición de estados contables y en qué consiste. El término exposición de estados contables es fundamentalmente eso, la presentación de los estados contables básicos y obligatorios con el propósito de brindarle información a cada uno de los usuarios que requieran de la misma. Pueden ser todos los usuarios que ustedes conocen, internos y externos, que dependan y necesitan de esa información. Y esta exposición de estados contables está condensada en las normas contables que ustedes ya conocen y que hemos trabajado durante el año. Una es la RT9 fundamentalmente, que es la norma por excelencia de exposición de estados contables. Y por otro lado vamos a trabajar hoy con un informe que ustedes no conocen, que es lo nuevo, que se llama el informe 32. El área de contabilidad de la FACSE emite normalmente informes que amplían los contenidos que hay en las normas contables y muchas veces los detallan. Y el informe 32 es un informe detallado de lo que puede existir en una exposición de estados contables. Comenzamos. ¿Cuáles son los estados que conocen? Estado de resultados. Mínimamente estos 3 son los estados contables básicos que ustedes han trabajado en estos años. Agregamos un cuarto, que lo vamos a ver en la clase próxima, y en el estado de flujo de efectivo. Estos 4 que tenemos acá, entonces, son propiamente los estados contables básicos. Esto es la presentación. Para la presentación de los estados contables, estos son los estados y se presentan en este orden. Primero el estado de situación patrimonial, resultados, evolución y flujo, en ese orden. Eso es la totalidad de lo que hay que presentar, entonces agrego. Las notas y anexos, pongo al final de todo. Las notas y anexos es lo que llamamos información complementaria de notas y anexos. Acompaña a todos los estados contables esta información. Antes de la presentación del estado de situación patrimonial, como esto es un informe, va algo adelante. Pueden ser como mínimo 3 elementos. Lo primero de todo es la carátula. Por otro lado, tiene que haber un índice expresando cada uno de los elementos que va a venir dentro de esa carpeta de estado contable. Y además, tiene que haber otro elemento que a veces está y a veces no, que son las memorias. Un texto que acompaña los estados contables donde se expresa información cualitativa del ente. No es información cuantitativa como el resto del cuerpo. Es decir, se expone, por ejemplo, la historia de la empresa, la historia del fundador de la empresa, por qué la fundó. Por eso puede estar o no. Nos falta un informe final, que es lo que llamamos el informe del auditor, el que va a certificar si realmente estos estados contables fueron elaborados en base a las normas contables profesionales, si se respetan o no, por lo que ese informe de auditor, recuerden siempre, puede ser favorable, con salvedades, desfavorable. Puede haber diferentes veredictos dependiendo de lo que el profesional analice de ese juego de estado contable. Hay una cuestión que es distinta a esto, que es la confección. Porque una cosa es cómo es la presentación y otra cosa es la confección, cómo armo los estados contables. Porque obviamente una cosa es presentarlos, otra cosa es hacerlo. El primer estado que se elabora es el estado de resultados, por muchos motivos. El primero de ellos es que los resultados tienen origen en el ejercicio en el que se producen, es decir, cada uno de los resultados es propiamente un elemento de su mismo ejercicio. Por otro lado, los resultados siempre se refunden en el asiento de refundición y se convierten en el resultado del ejercicio, que es una cuenta patrimonial. Entonces, esto ya nos da la pauta de que los resultados se tienen que elaborar antes del estado de situación patrimonial como mínimo. Podríamos pensar entonces que el estado de situación patrimonial se confecciona automáticamente después del estado de resultado, pero no, tampoco es el orden, porque para poder confeccionar totalmente
realmente el estado de situación patrimonial, primero tengo que confeccionar el estado de evolución del patrimonio neto. Porque si ustedes se acuerdan, el estado de situación patrimonial expone la naturaleza patrimonial del patrimonio neto en un solo renglón, haciendo mención al estado de evolución del patrimonio neto. Entonces necesito tener anteriormente confeccionado el estado de evolución del patrimonio neto para posteriormente poder confeccionar el estado de situación patrimonial. Y el último que me queda es el estado de flujo de efectivo. Difiere la presentación con la confección de los estados contables. Se tiene que respetar la confección y la presentación. Yo voy a tomar un fragmento que saqué del informe 32. Esto que tengo acá, que tomé prestado, es propiamente el contenido de la carátula. ¿Qué contiene la carátula? Fíjense, es información formal del ente. Lo que puede llegar a ser extraño es esta parte, la composición del capital. Ahí lo que se tiene que hacer es diferenciar, por ejemplo, si es una sociedad anónima, qué participación de las acciones está en emisión, qué participación está en circulación, cuáles se están vendiendo, cuáles están capitalizadas y demás. Si se tiene la información, se la presenta. Integración del grupo económico se está refiriendo a empresas controlantes de controladas. Eso se va a presentar simplemente si existe. Ahora voy a traer información. Voy a tomar de la RT9. Si ustedes se fijan de todo el cuerpo de la RT9, que es bastante extensa, entonces de estos solamente voy a tomar los estados básicos. Comienzo con el estado de situación patrimonial y vamos a empezar a analizar. La primera información que encontramos ya es la pauta de dónde nos tenemos que detener para analizar los estados contables. Miren, dice estado de situación patrimonial o balance general, en algunos lados lo llaman así, y da una fecha. Dijimos que los estados contables son básicos y obligatorios. Es decir, sí o sí los tengo que confeccionar, no puedo optar, tienen que estar. ¿Podría haber un quinto estado contable? En algunos lados ya se está evaluando la existencia, por ejemplo, de un estado contable llamado el balance social. ¿En qué consiste? Es un informe contable que lo que hace es establecer los aportes sociales o cómo perjudican mi actividad a la sociedad. Entonces, por ejemplo, si yo brindo obras benéficas, si ayudo a la comunidad, si tengo control de residuos, de esa manera tendría que elaborar mi balance social para verificar cómo mi empresa impacta en la sociedad. Es un estado optativo, entonces por ende puede estar o no estar en la composición. Si en algún momento se convierte en un estado obligatorio, va a estar dentro de los estados contables, pero por el momento no. El estado de situación patrimonial decía y nos da una fecha. En cambio, los otros estados contables vamos a ver que nos dan una amplitud de fecha. Tanto el estado de resultados, como el de evolución del patrimonio neto, como el de flujo de efectivo. Los que yo marqué en verde son los denominados estados dinámicos, porque son por una amplitud de tiempo específica. ¿Cuáles son? El estado de evolución del patrimonio neto, el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo. En cambio, el estado de situación patrimonial, como lo vimos ya en su título, porque lo expone muy claramente, este estado es estático. Estático, bien, ese es nuestro estado de situación patrimonial, mientras que los demás son dinámicos. Entonces, cuando tengamos que confeccionar los estados contables, nos vamos a dar cuenta que al estado de situación patrimonial en el título le tenemos que poner porque es en un momento dado, es información en un momento determinado. Al día siguiente esa información ya no es igual. En cambio, los que están marcados en verde, que son dinámicos, son estados contables por un periodo de tiempo. Van a enunciar un periodo de apertura y un periodo de cierre. Esa es la primera de las características que podemos diferenciar de los estados contables. Vamos a marcar la segunda de las características. El estado de situación patrimonial, el estado de resultados y el estado de evolución del patrimonio neto, los tres
se confeccionan por un criterio, por un método que ustedes ya conocen porque lo han trabajado a lo largo de todos estos años, que es lo devengado. Tanto el estado de situación patrimonial, resultados como evolución de patrimonio neto se confeccionan por el criterio de lo devengado. Devengado es entonces reconocer los resultados positivos cuando se realizan, los negativos cuando se conocen, reconocer los hechos económicos en un momento específico, independientemente de que se hayan producido o no. El estado de flujo de efectivo es el único estado que, a diferencia de los demás, respeta otro criterio. No es confeccionado por lo devengado, sino que es confeccionado por el criterio de lo percibido. Entonces, estas son las características de los estados contables que nosotros vamos a trabajar hoy. Comenzamos.